¿Conoces el dicho favorito de las series de televisión que salen en paquetes? No hay hijos ajenos. Por lo general, se dice en el sentido de que no es necesario ser padre biológico para sentir parentesco con un niño y amarlo sinceramente. Úrsula está segura de que esta es la mentira más grande que ha inventado la televisión. Su madre biológica falleció cuando tenía solo 5 años. No fue repentino. Todo llevaba a ese desenlace porque su padre, el señor Sabás, y su madre, la señora Pamela, eran una pareja muy inusual desde el principio. Se conocieron cuando él tenía 28 años y ella ya estaba en sus 40. Mantén tu veneno para ti. Eran una pareja muy amorosa y sincera. A pesar de la desaprobación de los familiares, los amantes se casaron rápidamente. Pamela quería desesperadamente un hijo. Creía que una familia sin hijos no era una verdadera familia, a pesar de las garantías de su marido. Como adultos maduros, pasaron por todas las pruebas necesarias. El veredicto de los médicos fue desalentador. Ya eres una mujer bastante mayor, dijo la joven ginecóloga. Entiendes todos los riesgos que estás tomando. En 2 años tendrás 50 años, lo que es bastante sólido para tener hijos. Nadie puede predecir cómo se comportará el cuerpo, incluso si queda embarazada. Pero Pamela era obstinada y los cielos la recompensaron por ello. El embarazo deseado llegó y todo iba bien hasta cierto punto. Úrsula nació a los 7 meses porque Pamela simplemente no pudo llevar el embarazo completo. El cuerpo se rindió y, prácticamente, expulsó al bebé. Todo esto no fue sin consecuencias, su cuerpo saboteó todo y comenzó a responder con numerosos nuevos crecimientos que nunca había tenido antes. Incluso había predisposición. Aún así, Pamela era verdaderamente feliz y obstinada. Quizás pase muy poco tiempo con mi hija, pero el destino me ha dado este tiempo. Y eso significa que la rodearé con tanto amor que nadie la reemplazará después de mí. Estas palabras se convirtieron en una profecía y una maldición que se cernió sobre la pequeña Úrsula. Pamela se fue tranquilamente, nadie lo notó. Aparentemente, fue la última recompensa que le concedió su vida en declive. El esposo estaba desconsolado y Úrsula. Parece que ella todavía no entendía lo suficiente en ese momento. Después del funeral, sus vidas cambiaron. Sabás se dedicó a su hija. Por supuesto, Pamela era buena, previsora. Pamela, sintiendo el fin cercano, enseñó a su marido todo lo que pudo. Sabás sabía cómo lidiar con todas las sorpresas, aunque no estaba preparado para la varicela. Fue entonces cuando Sabás comprendió por primera vez lo mucho que valoraba a Úrsula. La pequeña copia de su esposa se convirtió en el centro de su universo. Cada uno de sus sufrimientos lo experimentó Sabás como si fueran propios. Pero el tiempo pasó, Úrsula creció poco a poco, y Sabás vio cada vez más a la tranquila Pamela en ella, en sus movimientos, en su expresión facial, en su mirada entrecerrada. Parecía imposible, pero así era. En algún momento, Sabás sintió que se estaba volviendo loco. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de casarse de nuevo. El hombre sentó a su hija frente a él en la mesa. Úrsula ya tenía casi 10 años, y la miró seriamente a sus grises y cristalinos ojos. Desde su interior parecía mirarlo su amada e inolvidable Pamela. Úrsula, dijo el padre conteniéndose, quiero hablar contigo sobre algo. Algo muy importante. Su hija sintió seriamente en respuesta, como solo lo hacen los niños pequeños. Creo que ha llegado el momento de que pienses en buscar una nueva madre para ti, dijo Sabás pausadamente. Recordamos a mamá durante mucho tiempo, pero la vida no termina ahí, ¿comprendes? Su hija volvió a sentir. Sí, lo entiendo. Pero algo en su rostro cambió, Sabás lo notó. Pensó que Úrsula podría no estar de acuerdo con él,
Pero la respuesta de su hija lo desconcertó un poco. Papá, no necesito buscar una nueva mamá. Sería mejor que tú encontraras una nueva esposa. Y yo solo tengo una mamá. Que así sea. Sabás aceptó entonces y recordó esas palabras por mucho tiempo. A veces es aterrador cuando un niño pequeño razona de manera tan madura y sensata. Pero parece que a veces subestimamos a los niños. De una forma u otra, Sabás obtuvo la aprobación y decidió que era hora de seguir viviendo, a pesar de todo. Él era una de esas personas que estaban atrapadas en el ciclo de trabajo-casa y encontrar una compañera de vida no parecía posible por razones comprensibles. Pero si el destino está interesado en ti, se entrometerá de todos modos. Pamela lo conoció en una fiesta corporativa. Era una gran fiesta de Navidad a la que asistieron todas las filiales de la empresa. Y ella estaba entre ellos. Parece que Sabás perdió completamente la cabeza. Y el hecho de que la mujer se llamara exactamente como su difunta esposa fue la guinda del pastel. De alguna manera, Sabás se convenció de que tal coincidencia no era una coincidencia. Como si le hubieran dado una segunda oportunidad que no dejaría pasar. Pero esta Pamela resultó ser más joven y ambiciosa. Úrsula, al enterarse del nombre de la elegida de su padre, no estaba contenta, pero no dijo nada en contra. Después de todo, ella entendía que no era asunto suyo en general. La relación entre Sabás y Pamela duró varios meses, después de lo cual la pareja decidió que lo mejor en esta situación sería mudarse juntos. Ya no somos niños, comenzó Sabás con un gemido. Entonces, Pamela, te propongo que llevemos nuestra relación a un nuevo nivel. Y si quieres, podemos legalizarlos, es fácil. Bueno, Pamela lo quería. Anunció con orgullo que ya no era joven, aunque solo tenía 32 años en ese momento. Quiero algunas garantías. Al final, ser esposa, no solo compañera. Estas palabras conmovieron a Sabás, aunque se expresaron un poco con pretensión, porque en ellas escuchó de nuevo a su Pamela. Así que se decidió, y pronto el hombre la invitó al registro civil. La boda fue modesta, porque ninguno de ellos estaba interesado en una gran celebración. Y Pamela se convirtió en la dueña de la casa de Sabás en toda regla. A partir de este momento, la vida de Pamela también cambió mucho. Pamela resultó ser muy estricta en la vida cotidiana. Era una verdadera ama de casa, autoritaria, segura y exigente. Cuando la niña vivía solo con su padre, estaba rodeada de amor y paz en cierta medida. Sabás no exigía a su hija que cumpliera con ninguna tarea doméstica. Le era ajena la idea de que la limpieza y la cocina deben ser responsabilidad de la mujer, sin importar cuántos años tenga esa mujer. Pero Pamela tenía una opinión diferente, fue criada en tradiciones patriarcales. Por lo tanto, tomó este estado de cosas muy negativamente. Úrsula rápidamente se convirtió en una desaliñada, inútil y otros términos poco halagadores para ella. ¿Cuántos años tienes?, preguntó la madrastra con irritación. La pregunta fue retórica, porque ella ya sabía la respuesta. -10. Respondió Úrsula con el mismo tono. ¿No puedes pasar la aspiradora y quitar el polvo de la habitación tú misma a los 10 años? ¿No te avergüenza que tu padre recoja tus calzoncillos sucios? ¿Y a ti qué te importa? Sin estar acostumbrada a tales métodos de crianza, Úrsula inmediatamente comenzó a llorar a voz en cuello. No se puede culparla, había vivido protegida como una flor en un invernadero, cuidada con delicadeza de todo. Y aun cuando el golpe que recibió no fue tan fuerte, lo sintió mucho más doloroso. Por supuesto, hubo un escándalo esa noche. Úrsula se quejó a su padre y Sabás, que amaba locamente a su hija, no pudo dejar de defenderla.
Se desató una pelea en la que Pamela se mantuvo firme. ¿Cómo te atreves a golpear a una niña?, preguntó Sabás con irritación, golpeando la mesa con el puño. Fue un gesto típicamente masculino, utilizado para señalar un papel dominante en la discusión. Pero Pamela no lo tomó en cuenta y simplemente respondió con un resoplido. ¿Quién te dio el derecho de alzar la voz contra mí?, preguntó con autoridad. Conoce tu lugar, pequeño hombre. Si no pudiste criar a tu hija como una persona normal, entonces lo haré yo. No me importa lo que planees hacer. No eres mi madre y no eres nadie, gritó Úrsula en respuesta, a quien su padre había dejado en la habitación previamente. Pamela miró a la niña con un desprecio extremo. ¿Ves? Ella ni siquiera sabe cuándo cerrar la boca y callarse. Cierra la boca inmediatamente y sal de aquí. Y señaló con su largo y nudoso dedo hacia la puerta. En ese momento, Pamela parecía una verdadera bruja para Úrsula. La niña se sintió aturdida. ¿No quieres? Las cejas de Pamela se arquearon. Bueno, no estoy sorprendida. Entonces, te ayudaré. Antes de que Úrsula pudiera decir o hacer algo, Pamela la agarró con fuerza del cuello y la arrastró hacia la puerta. Con mano firme, la arrojó al suelo del pasillo y cerró la puerta frente a ella. Las lágrimas de Pamela eran audibles, probablemente a todos los vecinos, pero ella se sentía como una vencedora indiscutible. Sabás trató de objetar algo, pero no lo culpes. Era la primera vez que se enfrentaba a una mujer tan fuerte y poderosa y se dio cuenta de que no podía vencerla. Es un sentimiento complicado, difícil de explicar. Simplemente entiendes que luchar contra una persona es inútil y es mejor someterse, porque no vale la pena. Úrsula seguía llorando, pidiendo ayuda a su padre, pero él solo podía compadecerla y nada más. Cuando se calmó el escándalo, entró en la habitación de su hija. Ella yacía con la nariz hundida en la almohada, sin dejar de sonarse. Sabás suspiró y acarició su cabello oscuro mientras susurraba en voz baja. Lo siento, cariño, pero no hay nada que pueda hacer por ti. Solo puedo lamentarlo. Hablaba tan suavemente que apenas la niña podía escucharlo. Ella es mala, respondió Úrsula llorando. Papá, expúlsala, no quiero vivir con ella. Papá, ella es mala. Ella no es mala, replicó Sabás. Solo es complicada, intenta entenderla. Por favor, por mí. En ese momento, Úrsula sintió que su padre la había traicionado. Estaba dispuesto a soportar las lágrimas de Úrsula por esta mujer que obviamente odiaba a su hija con todo su corazón. Eso es lo que la niña llamaba a esta falsa Pamela en sus pensamientos. Sabás decidió que su vida con Pamela era más importante que la comodidad y la tranquilidad de su hija. Y para Pamela, eso fue el punto de no retorno. Como si hubiera entendido en su corazón la amarga verdad, mamá ya no volverá, pero papá eligió a la mujer en lugar de a su hija. Es difícil decir qué pasa por la mente de un niño en momentos críticos. Todos buscan sus propias formas de lidiar con una carga tan abrumadora. Úrsula decidió que su salida era ser rebelde, ya que su padre no encontraba la fuerza para poner a esta mujer en su lugar. Bueno, ahora todo estaba en manos de Pamela y los escándalos en casa se convirtieron en una rutina seca. Por más que Sabás intentara convencer a su esposa y a su hija de llegar a un compromiso, todo fue en vano. Los constantes reproches y acusaciones eran ahora lo que conformaba su vida. Y Sabás había esperado tanto que la llegada de su dueña transformara su hogar. Aparentemente, debía formular mejor sus propios deseos. ¿Sigues planeando seguir siendo una carga para nosotros y no hacer nada?, susurró Pamela a través de sus dientes, inclinándose sobre la mesa mientras Úrsula hacía sus tareas. Para tu información, soy una niña, respondió altaneramente la niña,
sin siquiera mirar a su madrastra a los ojos. No eres una niña, eres una ingrata oportunista, la aplastó Pamela, tirando todas las libretas de Úrsula al suelo. Una hoja se enganchó en la punta del lápiz con el que Úrsula escribía y el cuaderno se rasgó. La niña miró a su madrastra con odio. «Tú solo eres capaz de destruirlo todo», gritó y se lanzó sobre Pamela. La altura de la niña le permitió golpear solo en la zona del pecho, pero Pamela ni siquiera se tambaleó. Sus ojos se encendieron con un odio real. «¿Acabas de levantar la mano contra mí, pequeña criatura?», declaró con calma y dio un paso decisivo hacia la niña. «Bueno, por eso pagarás durante mucho tiempo». Úrsula se encogió toda. Pensó que ahora, seguramente, su madrastra la golpearía hasta dejarla medio muerta o algo peor. Pero eso no sucedió. Pamela pasó junto a la temblorosa niña, cogió su ordenador portátil, auriculares, teléfono y salió de la habitación en silencio. Fue entonces cuando Úrsula se dio cuenta de lo que había sucedido. La falsa Pamela acababa de llevarse todas sus cosas, en las que Úrsula se escondía del mundo exterior. Luego, la segunda conciencia se apoderó de ella y la niña gritó literalmente a todo pulmón. Gritó y gritó hasta que sonó el timbre en la puerta. Úrsula ya estaba lista para salir corriendo y gritar, quienquiera que fuera, que necesitaba ser salvada de esta mujer inadecuada, pero la puerta de la habitación estaba cerrada con llave desde fuera. Al no tener salida, Úrsula comenzó a golpear la puerta. Pamela, que seguía ignorando a su hijastra, abrió la puerta de entrada. En el umbral estaba una mujer mayor y muy preocupada. Probablemente, la vecina de al lado o de arriba. «Hola, Pamela», dijo la abuela amablemente pero todavía desconcertada. «Hola, señora Josefina», respondió Pamela con la misma entonación, y parecía completamente sincera. «Lo siento por el ruido, por supuesto». «Pamela, ¿qué ha pasado?», preguntó la abuela con precaución. «Úrsula está gritando tanto que no puedo soportarlo, simplemente me parte el corazón». «Proceso educativo, señora Josefina», encogió de hombros Pamela. No hace caso en absoluto, su padre la ha relajado por completo. Le he quitado el ordenador, así que ahora está gritando y golpeando la puerta. ¿Lo entiende? Mire, puede verlo por sí misma. Y la mujer se apartó hacia un lado, dejando que la pensionista viera dentro del apartamento. En general, todo encajaba en la historia que Pamela había contado. Y lo peor de todo era que ella ni siquiera había mentido en nada. Realmente era parte de su propio proceso educativo. Y sí, Úrsula reaccionaba exactamente a las cosas descritas. La señora Josefa metió la nariz en el pasillo con miedo y luego asintió con delicadeza. «Bueno, Pamela, sé un poco más suave con ella, ¿vale?», dijo la abuela con cuidado. «Después de todo, no lo hace con maldad, ¿verdad?». Se quedó sin su mamá demasiado pronto y su padre siempre la malcriaba. ¿Qué más podía hacer el pobre hombre? «Lo entiendo, señora Josefa». Y en su voz se notaba que realmente lo entendía. Si Úrsula se callara ahora y escuchara un poco más, se daría cuenta de que las palabras de Pamela eran completamente sinceras. Al menos ella misma cree mucho en ellas. «Pero no puedo hacerlo de otra manera», no me escucha, se rebela, no hace nada en casa, ni siquiera hace las tareas correctamente. Me mira a los ojos todo el tiempo. ¿Qué? También debería sentir lástima de que no tuviera madre. ¿Y qué? Al final, saldrá del niño si todos los que se encuentren en su camino la compadecen. Sí, entonces ella no podrá hacer nada por sí misma. Así es, pequeña, estuvo de acuerdo la pensionista. Pero de todas formas, trata de ser un poco más suave.
Porque ella es como un erizo, se cierra y no deja a nadie acercarse, y tú todavía la regañas tan fuerte. Me duele oír que no tienen paz en su familia. Son tan buenos, tanto Sabás como tú. Bueno, si Sabás es tan bueno, señora Josefa, entonces parece que me toca ser mala, torturar al niño, regañarlo para que haga algo. Y ahora Úrsula tiene 14 años. 4 años enteros han pasado en escándalos e histeria. Pamela la atormentaba aún más. Tienes exámenes este año, 9º grado, y en lugar de estudiar y prepararte, siempre estás por las calles. Quiero y voy por las calles. ¿Te molesta? Papá te marca con una argolla y ya está, no puedes salir. Se burlaba la adolescente. Pero esto no lograba afectar a Pamela. Sí, no, cariño, se rió ella. Lo último que envidiaría es ser una prostituta de entrada. ¿Qué puede ser más cool, verdad? Úrsula apretó los puños y gritó. Ese hábito todavía permanece con ella. Cada vez que no tenía nada que decir, comenzaba a gritar, a aullar, como un animal. Los vecinos todavía venían por un tiempo, pero luego lo dejaron. Es difícil decir qué llevó a esto. ¿Fue solo la elección del padre o se sembró la semilla en Úrsula hace mucho tiempo? Pero ella no hacía ningún compromiso. Simplemente corría y se estrellaba de frente, chocaba, presionaba y conseguía lo que quería, a pesar de los esfuerzos de Pamela. Con el tiempo, la mujer se dio cuenta de que había sido excesivamente estricta con la niña. Pero cambiar lo que se había acumulado durante muchos años estaba fuera de su alcance. Finalmente lo entendió en el día en que descubrió que estaba embarazada. Por supuesto, Sabás estaba feliz. Úrsula estaba demasiado encerrada en sí misma y casi no dejaba que su padre se acercara. Y él quería volver a ser el padre amado y adorado. Por lo tanto, la noticia del embarazo de Pamela la recibió con una alegría que solo puede experimentar una persona profundamente infeliz. ¡Qué hermoso, Pamela!, dijo Sabás, que estaba girando alrededor de la mujer como una madre ave. No se alejaba ni un paso. ¿Quién tendremos? ¿Un niño o una niña? Yo quiero otra niña. Tendré 2 hijas de papá. Es hermoso, ¿verdad, Pamela? Pero Úrsula no apreció la alegría general. Cuando le dijeron en la cena que esperaban un bebé en su familia, lanzó su plato contra la pared, gritó y corrió hacia la calle. Nadie intentó detenerla. Incluso Sabás, que solía ceder a esas explosiones, simplemente se sentó y suspiró. Se calmará, comentó Pamela imperturbable. Y su esposo solo asintió. ¿Qué más podía hacer? La niña se había liberado de su cadena. Encontró una compañía adecuada entre comillas. A los 14 años probó alcohol por primera vez, a los 14 años tuvo su primer novio, a los 14 años empezó a fumar, quién sabe si solo cigarrillos. De la amada y obediente Úrsula, la adorada hija de Sabás, prácticamente no quedaba nada. Empezó a vestirse provocativamente, a pintarse agresivamente, a faltar a la escuela. Y esta es solo una pequeña lista de sus pecados adolescentes. Si antes Pamela podía influir de alguna manera en su hijastra, ahora todo era inútil. Pamela se culpaba cada vez más por su excesiva severidad, incluso crueldad hacia la niña. Condenaba a su esposo por su indiferencia, porque se quedaba parado cuando discutían, gritándose y ofendiéndose con las últimas palabras. Pero Sabás, es tonto pedirle lo que no es capaz de hacer. Finalmente, decidieron aceptar el comportamiento de Pamela y dejar a la niña en paz. Pamela quedó embarazada y se volvió sorprendentemente floreciente, todo estaba preparado para la llegada del bebé a casa. Pero cuando la ecografía confirmó definitivamente que sería una niña, Úrsula se dio cuenta de que había sido reemplazada por otra niña. Por supuesto, más hermosa,
obediente, correcta, bondadosa y cariñosa que ella, Úrsula. La niña solo venía a casa a dormir, pero todo le molestaba aquí. Especialmente las paredes delgadas, la maldita audibilidad, que le había quitado mucha sangre durante los años vividos, estaba dentro del apartamento. Por lo tanto, por mucho que tratara de esconderse de las conversaciones de su padre y madrastra, era simplemente imposible. Una conversación así hizo temblar las entrañas de Úrsula. Sabás no estaba en casa en ese momento. Hacía unos días que se había ido a otra ciudad para conectar una nueva estación y para instalar software. Todo esto nunca había interesado a Úrsula, pero le había dado a su padre el dinero para todos sus caprichos. Mientras tanto, llegó un hombre a la madrastra. Úrsula se puso en guardia, sería maravilloso atrapar a Pamela con su amante. Es por eso que la niña se acostó en la cama y se concentró en escuchar. La conversación entre el hombre y la mujer fue así. ¿Cómo estás, Víctor? Bostezando, preguntó Pamela. ¿Qué te trae aquí tan tarde? ¿Necesitas ayuda? Sí, la necesito, tartamudeó el hombre. Aquí, sabes, hay un asunto. Mi esposa se fue de viaje de negocios por 3 días y la tuya también. Relájate, resopló Pamela. ¿Estás tratando de ofrecerme algo ahora? ¿Recordarme que estoy casada y esperando un hijo, viejo perro? En ese momento, Úrsula suspiró pesadamente. Parece que no puede haber ninguna relación amorosa entre estos dos. Pero por inercia, siguió escuchando la conversación en voz baja. No, ¿qué va? Podía jurar que el hombre agitaba las manos en protesta. Estoy hablando de otra cosa. ¿Recuerdas que dijiste que me debías algo? ¿Y qué? Respondió Pamela con un resoplido. Sí, me ayudaste mucho en su momento. ¿Qué? ¿Vienes a saldar cuentas? Algo así, dijo el hombre y hubo una pausa en la cocina. Bueno, ¿y qué quieres de mí? Preguntó Pamela primero, incapaz de aguantar. Tu hijastra está en casa, ¿verdad? Aparentemente, Pamela asintió. ¿Puedes alquilármela por unas noches, eh? Úrsula se quedó paralizada, como si se hubiera convertido en una estatua. Su pulso se desaceleró hasta casi desaparecer por completo. La niña escuchó aún más. No, ella no puede hacer eso con ella. No puede. Sí, llévatela cuando quieras, respondió Pamela con calma. Incluso hoy. De todos modos, ella no me sirve para nada aquí. Sí, está bien, ella es una buena chica, agregó el hombre. Pamela pareció fruncir el ceño en respuesta. El diálogo terminó, pero en su lugar se escucharon pasos. El corazón de Úrsula se le fue a los pies, se agitaba por la habitación sin encontrar una salida. El pulso martillaba en sus sienes, estaba lista para gritar cuando la puerta se abrió. Un hombre estaba parado frente a ella, bajo, corpulento y fuerte. Parecía tener unos 40 años, según sus cálculos. Y la miraba fijamente a Úrsula, ansioso, según le pareció. Bueno, ven conmigo. ¿Por qué estás vacilando? Dijo el hombre. Vístete, vamos, te llevaré a mi casa. Úrsula tragó saliva. Entonces, ¿él no iba a hacer nada aquí mismo? Significaba que la llevaría a su casa. La niña buscó con la mirada por la habitación sin saber qué hacer. Y ahí llegó la madrastra. Se paró cerca de la puerta como una vigilante, luego se acarició su gran barriga. Vamos, más rápido. Me voy a dormir. Mañana la traes aquí o la dejas en la escuela, no me importa. Úrsula no entendía por qué estaba callada, por qué se estaba sometiendo. Estaba en estado de shock y estupor, y simplemente se ponía la ropa en un piloto automático. Siguió al hombre extraño en ese mismo estado.
Tal vez estaba en ese punto en el que ya no importaba lo que te esperaba. Es difícil decirlo. Incluso después de varios años, ni siquiera un psicólogo pudo decirle a Úrsula qué era lo que estaba pasando en ese momento. Ella bajó tranquilamente, se sentó en el auto y se apretó en el asiento trasero. Delante de ella había una espantosa incertidumbre y ese molesto viejo hombre, ¿quién? Úrsula sacudió la cabeza, incluso pensar en eso era repugnante. ¿Cómo estás?, preguntó el hombre, sin saber por qué. Lo siento, es tan repentino, pero lo necesito. Úrsula chilló con opresión, él lo necesitaba. Lo necesitaba. ¿Sabes cómo tratar con los niños o no?, preguntó, desconcertada. ¿Por qué necesitaba saber eso? Realmente iba a hacer que ella. Dios mío, esos horribles pensamientos. Tenía que alejarlos. Úrsula simplemente trataría de actuar como si no le importara lo que le estaba sucediendo. Y eso es todo, nada más. El coche se detuvo frente a un edificio de varios pisos. Úrsula, como si estuviera hipnotizada, siguió al hombre. Entraron en la tercera entrada, se sentaron en el ascensor y subieron al quinto piso. Las puertas se abrieron con un característico ding y se abrieron. El pasillo era muy bonito. Se notaba que el hombre no era pobre. Bien, pensó Úrsula, quizás puedo chantajearlo con lo que está sucediendo. Mientras estas ideas pasaban por la cabeza de la chica, el hombre abrió la puerta y la invitó a entrar. Demasiado galante para alguien así. Pero él mismo por alguna razón se quedó parado en la puerta. Úrsula lo miró sorprendida. ¿Y usted? Me fui. Tu tarea es cuidar a mi hija. Ella está durmiendo ahora, si se despierta, la calmarás. Pero bajo ninguna circunstancia le dirás a dónde fue papá. Y antes de que Úrsula pudiera hacer alguna pregunta, la puerta detrás del hombre se cerró de golpe. ¿Quién lo hubiera pensado? Úrsula ya había llorado todos sus ojos mientras venía aquí. Imaginaba lo que le harían. Y resulta que la llevaron solo para cuidar del niño. Increíble. Era una niña de unos 7 años. Úrsula la miró dormir. A veces se despertaba un poco y luego se sorprendía, porque Úrsula estaba aquí de nuevo, ya por tercer día. Y ella, en realidad, había venido por su propia voluntad. ¿Por qué volviste otra vez? Porque lo siento por ti, respondió Úrsula. ¿Por qué lo sientes? No entendía la niña. Porque tú también eres alguien a quien nadie necesita, como yo. No es verdad. Úrsula solo sonrió en respuesta. Ella también había creído en eso alguna vez. Resultó que el padre de esta niña, mientras su esposa estaba en un viaje de negocios, iba al otro lado de la ciudad a ver a su amante. Al menos tuvo la decencia de no traerla a casa con su hija dormida. Y Úrsula resultó ser una niñera gratuita. Aunque, no, el hombre le pagó un poco de dinero al final. No mucho, pero Úrsula insinuó que conocía personalmente a su esposa. El hombre frunció los labios y pagó una suma más sustancial. Úrsula sonrió victoriosamente. ¿Chantajear a un adulto? ¿Cómo no tienes vergüenza? La chica es menor de edad. Úrsula estaba segura de que su madrastra respondería sí, por lo que no dijo nada más. Solo expresó su disposición a trabajar de niñera nocturna la próxima vez. Cuando nazca la más joven, trabajarás de nuevo, Pamela respondió con desdén. Pero Úrsula solo encogió los hombros, ya no le importaba a ese niño. Y esperar a que finalmente llegara al mundo. No, gracias. Pero no había a dónde ir. Tenía que soportar 3 años más y luego sería libre como un pájaro. Finalmente, su vida daría un giro. Esta historia no tiene un final feliz. No todas las historias terminan bien,
Recuerda esto cuando tomes una decisión que pueda cambiar radicalmente tu vida. Y especialmente la vida de tus hijos.